Obviamente este año cumple 100 años de nacimiento. Es una figura que crece. Y hoy intentaré una lectura, digamos, innovadora, hasta cuando no es posible, de la modernidad que se presenta en la obra de Arguedas. La pregunta de fondo es cómo leer a Arguedas hoy. Y decir hoy implica habitar una temporalidad determinada, un tiempo que afecta las posibilidades de la lectura. Para acercarnos a este asunto de la lectura y su relación con el tiempo histórico, propongo considerar la lectura que hace Vargas Llosa en su libro La Utopía Arcaica, lectura que él hace de Arguedas. Considerar la imagen que Vargas Llosa produce de la obra de Arguedas, para luego preguntarnos sobre la diferencia que puede haber entre el Arguedas de Vargas Llosa y el Arguedas que se nos abre a la lectura hoy. De por medio está la modernidad, o ser marco temporal ineludible. Pero lo importante, yo creo, es descubrir en los textos de Arguedas y de Vargas Llosa la construcción de la temporalidad misma. Si para el indigenismo la cultura andina no es capaz de constituir la modernidad, para Arguedas la situación es absolutamente diferente. Existe, yo creo, en la obra de Arguedas la posibilidad de una modernidad andina. ¿Cómo se caracteriza entonces la lectura que hace Vargas Llosa? Esta lectura se compone, se puede decir, de varios estratos. Obviamente está el giro neoliberal del pensamiento de Vargas Llosa, que lo lleva a denunciar la supuesta ideología de Arguedas. Y es claro que se trata de una denuncia ideológica, es decir, la atribución de una utopía arcaica a la obra de Arguedas obedece a una representación determinada de la sociedad peruana, en que la modernidad de tipo occidental capitalista sería la única opción coherente. Pero por este camino no se puede llegar al plano de la temporalización, sino de manera superficial. Hay que llegar a un estrato más profundo. Se ha observado entre los filósofos que estudian el tiempo de la modernidad, que esta modernidad occidental tiene como costo de su función totalizadora del tiempo histórico, es decir, es domingo en todos los países del mundo, ¿no? Domingo viene de los romanos, viene del cristianismo occidental, etc. Este tiempo histórico totalizador tiene el efecto de reprimir otros tiempos, hecho que no figura en la argumentación de Vargas Llosa. Para él existe un solo tiempo. Y vista desde esta negación de las fisuras y contradicciones de la modernidad, es decir, de la perspectiva de lo que reprime el tiempo de la modernidad, la representación de la sociedad indígena y mestiza que encontramos en la obra de Arguedas ni siquiera entra en contradicción con el concepto de sociedad nacional que encontramos en los comentarios de Vargas Llosa, porque para este no hay contradicción, sino error. Desaparece entonces el antagonismo. Es decir, según Vargas Llosa, el Perú progresa, y esto no solo demuestra lo erróneo de las representaciones de Arguedas, también erradica la base material de estas, las formaciones sociales indígenas. Este hecho lleva a la sospecha
que una de las funciones de la polémica que genera Vargas-Llosa sea precisamente la de hacer imposible la pregunta sobre las modalidades alternativas, es decir, no existen. Encontramos en los escritos de Vargas-Llosa, ya desde antes del libro sobre Arguedas, la tendencia a hacer desaparecer cualquier posibilidad de pensar una modalidad diferente. Pero hay que llegar al sustrato temporal de este modo de pensar, es decir, hay que pasar de las representaciones al esquema temporalizante que las ordena y las subyace. Lo que nos puede suministrar alguna clave en este asunto es un ensayo del año 66 sobre los ríos profundos que publicó Vargas-Llosa. Este ensayo revela las intensidades subjetivas del proceso de lectura de Vargas-Llosa, sobre todo en lo que se refiere no solo a la conformación del narrador de los ríos profundos, sino a la formación de este narrador. ¿Cómo llegó a ser el que es? Son además intensidades que se relacionan con la creación de horizontes temporales, no solo a nivel de la narrativa, sino a nivel de la frase misma. Esto lo voy a comentar luego. En primer lugar, quisiera comentar la imagen del narrador, que es también de alguna manera el escritor de los ríos profundos, la imagen que se produce de este como efecto de la lectura de Vargas-Llosa. Y luego pasaré a comentar la manera en que se produce esta imagen, el sustrato conceptual de esta imagen, porque ahí precisamente encontraremos el tiempo. ¿Cuál es entonces la imagen de este personaje, Ernesto, que es el narrador y el protagonista de los ríos profundos? Imagen que construye Vargas-Llosa. Se lo llama un desadaptado que no cambiará y que en cuanto hay que vivir, sin embargo, responde a la oposición de dos mundos que se califica como trágica, echando mano al refugio interior de la ensoñación, que se dice que es de raíz compensatoria. Hasta ahí parecería que el marco de la lectura que se va armando correspondería con la novela del pasaje de la niñez a la adultez, que obviamente incluye como desenlace el despertarse a la realidad. Sin embargo, Vargas-Llosa da un giro particular a este esquema. Hay dos aspectos. En primer lugar, en el plano del afecto y el pensamiento, el proceso que se atribuye a este personaje Ernesto es de índole neurótica. Y en segundo lugar, la dinámica de la neurosis, su manera específica de desarrollarse, coincide con la mentalidad de la población indígena, de tal manera que resulta imposible separarlas, es decir, separar el pensamiento neurótico de la mentalidad indígena andina. Veamos primero cuáles son aquellos aspectos de la mentalidad de Ernesto, según Vargas-Llosa, y recordemos que se trata de un narrador que se solapa con el propio escritor Arguedas. ¿Cuáles son los aspectos que se constituyen en un proceso neurótico? Las concepciones que van de por medio del discurso de Vargas-Llosa son la desadaptación, la compensación, la cualidad loca de los intentos necesariamente fracasados de volver atrás hacia el pasado, la fuga de lo actual, el vivir entre fantasmas, el mostrar una verdadera alienación, el irracionalismo y el fetichismo. Parece indudable que el conjunto, lo más importante es investigar la relación que pudiera haber entre la forma del tiempo del proceso narrativo y las propiedades temporales del proceso neurótico, que según Vargas-Llosa, no según mi propio pensamiento, sino según Vargas-Llosa, caracteriza a este personaje.
nos da una pista la materia adicional que Vargas añade al ensayo cuando lo publica en el libro La Utopía Arcaica. Aquí se refiere al episodio del zumbayo, un trompo de madera que en los ríos profundos se convierte en un objeto mágico. Este trompo constituye un modelo de la comunicabilidad del lenguaje. Dice Vargas Llosa, su predisposición y fantasía llevan a Ernesto a mitificar el trompo, a cargarlo de virtualidades y asociaciones misteriosas. Y por eso su compañero Palacios le dice: los zumbayos te están bloqueando. Luego comenta Vargas Llosa, en verdad, esa vocación hacia lo mágico religioso es un mecanismo que defiende a Ernesto contra una realidad que siente como permanente amenaza. Aquí se atribuye al modo de pensar de Ernesto uno de los rasgos primordiales que, según el psicoanálisis, caracterizan el proceso dinámico de la neurosis, es decir, los famosos mecanismos de defensa. En los años 40 y 50, la expresión mecanismo de defensa llega a ser una especie de emblema de la psicología del ego o del yo. Y lo que caracteriza esta psicología es el concepto de la adaptación a la realidad. Es decir, los mecanismos de defensa permiten al sujeto angustiado ajustarse a la realidad. Permiten que el sujeto viva dentro de las condiciones que le impone la realidad. Ahora, hay que decir un poco rápido, pero para constatarlo, que la escuela lacaniana ha rechazado este modo de pensar el sujeto por dos razones. Porque pretende que la curación psicoanalítica debe concebirse en función de la adaptación exitosa. Los lacanianos rechazan esa idea. Y porque no entiende que las formas de defensa psicológica en realidad son formas de fantasía y por lo cual serán inherentes al deseo. No hay realidad sin fantasía. Y obviamente la versión cientificista de la realidad que encontramos en Vargas Llosa, en esa versión solo es real lo falsificable, es decir, una realidad verificable que excluye cualquier tipo de creencia y es capaz de prueba científica. Es decir, esta versión cientificista de la realidad niega la fantasía que la constituye. Fantasía que, como luego veremos, se relaciona con el sacrificio. Las consecuencias temporales de supeditar la infancia a la adaptación emergen. Cuando Vargas Llosa escribe, los recuerdos afloran en la mente de Ernesto ante cualquier circunstancia, como si se tratara de un viejo que con una precisión desconcertante ocurre que es un ser enteramente consagrado a la tarea de recordar, pues el pasado es su mejor estímulo para vivir.